Hoy por hoy en Las Rías, Eva Chacón. Muy buenos días, de puente para muchos, de fiestas y previas de fiestas para casi todos, con actualidad para todos. Vamos a recapitular lo más destacado en Nada con Isabel Bravo, pero voy primero con el tiempo en este viernes de cielos ya soleados y temperaturas que van a ascender hasta incluso los 28 grados en algunos puntos de este arco atlántico. Las mínimas entre los 13 y los 15. Mañana y pasado las temperaturas van a ser más suaves, los cielos van a alternar nubes con claros y en algunos concellos, dice Meteo Galicia, podría orvallar, es la predicción climatológica. Vamos ahora con las noticias. Isabel Bravo, buenos días. Muy buenos días, Teba. Pues avanza el verano y en poco menos de un mes estaremos metidos de lleno en el inicio del curso escolar. Padres y madres de alumnos del Colegio Castro Baxoi de Miño se adelantan y se movilizan para exigir a la Xunta más profesorado. Leila Fernández, Radio Coruña. El AMPA del Castro Baxoi denuncia que las clases se encuentran masificadas y que los docentes no son suficientes. Varias decenas de padres de alumnos y profesores también se movilizaban en pleno mes de agosto para instar a la Consellería de Educación a que aumente los recursos de cara al próximo curso. Aseguran que a pesar de que el número de alumnos ha aumentado desde la pandemia de COVID-19, el profesorado sigue siendo el mismo y las clases también se quedan pequeñas. Miguel Díaz, portavoz del AMPA. La biblioteca cerrada en los recreos para los niños de la ESO, porque no hay profesores. Las guardias al límite. Como no hay espacios, seguramente tengan que dar en la misma aula religión y ética, porque no hay espacios para dividir. Y esto lo llevamos demandando tiempo y no se nos escucha. Ha habido casos de profesores que nos han dicho de llegar a un momento que no pueden, que se implican, que pelean, pero que no pueden porque no hay medios, no hay soluciones. El colegio solicitó la asignación de un profesor más, pero la Consellería de Educación la ha denegado y Díaz asegura que los docentes no llegan a todo y se ven sobrepasados. En Ares hay problemas con el agua y malestar creciente entre los vecinos. Con movilizaciones piden una solución. Rebeca Collado, Radio Ferrol, hola, muy buenas. Muy buenas. La problemática no es nueva, pero este año la situación se ha agravado y ha agotado la paciencia de vecinos y vecinas que protagonizaron una concentración ayer a las puertas del concello. Ares triplica población en verano, lo que supone consumir más agua, más duchas, más lavadoras, y eso afecta sobre todo a los pisos de los edificios más altos. Del grifo apenas sale un hilo de agua porque casi no hay presión. Concello, Deputación y Xunta financiarán la construcción de unos depósitos que solucionarán esta problemática, pero esa solución no llegará este verano. Gracias, Rebeca. A demolición do edificio na Rúa Fomento obriga a pechar ao tráfico a Ponte da Casilla. Será a próxima semana en Carballo. José Manuel Mira, Radio Nordés, bo día. Que tal, Isa? Sí, así informan dende o Concello de Carballo dentro do plan de xestión do risco de inundación nas beiras do Anllóns que está a levar a cabo a Xunta de Galicia e coa colaboración do propio Concello. Avanzan as obras na Ponte da Casilla e, segundo ven de comunicar a empresa constructora Copasa, a próxima semana comenzará unha serie de actuacións que obrigarán a modificar a mobilidade peonil e rodada nese ámbito. Por unha banda, entre o luns 19 e o martes 20 está previsto cortar o paseo fluvial entre as rúas Luís Calvo e Río e manterase a comunicación peonil entre as rúas Fomento e Luís Calvo pola beira rúa contigua aos edificios. O martes tamén está previsto comenzar a demolición do edificio sito no número 57 da rúa Fomento, polo que por seguridade a ponte quedará pechada ao tráfico rodado até o venres 23. 12:30 en punto. Así llegamos al final de este avance informativo en el espacio de noticias de Rías. En este apartado do programa hoxe imos falar de varias festas de interese turístico para enorgullecernos do que temos, por se vos animades. Sabemos que cada un ten as súas, pero está moi ben tamén innovar e ir visitando outros sitios e saber das súas costumes. Dende logo, a xente de Laxe sabe de sobra do naufraxio, por exemplo, pero é algo digno de ver, unha costume enchida de fervor para unha vila que ven xa de días grandes de festas como 15 de Laxe. Hoxe a esta hora estará rematando a misa solemne, pero temos a oportunidade de falar con Raúl, un dos mariñeiros que forma parte da procesión e da subida a esa rampa. Hola, Raúl, moi bo día. Hola, buenos días. Despois da misa será a procesión de a ir sair a imaxe da Virxe do Carme polas principais rúas de Laxe. Será como unha media hora de percorrido, casi 1 kilómetro para chegar ao muelle e ali estades vos, non? O patrón maior vai vos recibindo. Sí, nos estamos xa preparados pois na chalana na que facemos o simulacro e na máis pousan a Santa da Rampla
pois nós salimos ca chalana e é cando comeza o simulacro de naufraxio. Despois, pois está o patrón maior para recibíndonos, según vamos chegando nadando, recibíndonos na rampla, pois para quitarnos o gorro diante da santa, e máis axudarnos un pouquiño pois ali a que salga todo ben. E a que vaiades ben tamén, porque ides de rodillas en Seonllos, non? Sí, vamos descalzos, vamos de rodillas, vamos pingando como un mariñeiro normal e corriente que anda nun barco normal e corriente. Intentámoslo facer o máis realista posible, non? E creo que cala bastante ben, porque se a xente se pon a chorar, a verdad que arrastra unha pasión que é impresionante, a verdad que é impresionante ver o naufraxio de Laxo que nunca o viu, a verdad que queda pasmada. Bueno, é que solo falar del xa estamos emocionados, ponse, bueno, a pele en galiña, porque dende logo o facedes dun xeito cun afogado tamén, a Virxe que obra ese milagro e o volta á vida, non? Sí, pois un fai de náufrago que morre, que non é capaz de chegar á costa, 4 compañeiros, pois, pouco a pouco van buscar, traen pouquinho a pouco, pois, para a rampla, non? Que supónse que é a costa, e ali, pois, é onde sobra o milagro. Metémolo ao pé da Virxen, e aos 15-20 segundos, pois, a Virxen fai o seu milagro, dalle a vida de volta, non? E é onde a xente, pois, se rompe a chorar, metelle a piel de galiña. A verdade que é moi bonito, moi bonito. Como tes a garganta para a salve mariñeira? Non está moi ben destes días, pero bueno, intentaremos facer o mellor posible. Son días de festa. Bueno, e despois o San José 3 vai polo mar e realizas esa ofrenda floral, non? Sí, depois metémola a Virgen do Carmen, metémola no barco, cos náufragos, damos unha volta por casi hora, dan por casi toda a ría, antes era máis pequena, pero agora xa casi se percorre a ría inteira, facemos unha ofrenda floral, tiramoslle un par de coronas, tiramos varios ramos de flores, damos un par de voltas alrededor das coronas e das flores, e máis o cura, bueno, pois resalía unha oración por todos os náufragos que por desgracia houbo hasta este momento. Pois, Raúl, de verdade que moitísimas grazas por atendernos, porque sabemos que xa levades varios días de festa e que tedes que preparalo todo para o día de hoxe. Aquí tes estes micros para invitar a toda a xente a ir a Laxe. Sí, pois xa que me deixades, pois aproveito, sí, pois para desexar a todo o mundo que aproveite e que veña mañán con un bo día, un sábado, que a xente pois non traballa, e que de verdade, que veñan porque, como dixen antes, é unha cousa preciosa, é unha cousa digna de ver, e de verdade que lle vai gustar e que van pasar moi ben. E da lembranza deses naufraxios pasamos á conmemoración das revoltas irmandiñas, é un evento que leva festexándose dende os 80 en Moeche. Álex Campos, organizador do festival, moi bo día. Hola, moi bo día. Un evento que leva celebrándose dende os anos 80, que está no ADN de Moeche. Por exemplo, para ti, cal é o teu primeiro recordo deste festival irmandiño? Primeiro recordo é o salto ao castelo, a iluminación, o tema da pirotecnia, o ambiente da xente que se acercaba xa aquí os venres, que duraba todo o fin de semana, pois ese é o primeiro recordo que teño dende ben pequeniño. Ademais vivo aquí pegado ao castelo, polo tanto o que é o festival de recordos desde moi novo. E crecendo con el, vivilo dende as diferentes etapas vitais ata chegar á organización. Sí, a verdade é que a organización do festival é algo que pasa un pouquiño é dos veciños, ao final é o festival do pobo, dos veciños, entón é moi normal que dentro da organización pois haiba sempre xente que pase pois avós, pais, agora haiba fillos, entón, polo tanto, estamos aí un pouco de xeración en xeración, pois vai pasando, bueno, cada vez vai sendo xente máis nova e vamos preparando pois a seguinte remesa de irmandiños. Unha organización que sae do pobo e que fai cambiar o pobo, non? Porque bueno, sodes os que sodes, pero o caso é que os días do Festival Irmandiño sodes moitos máis. Sí, a ver, Moeche ten 1.200 habitantes, durante o festival podemos acadar, pois, ao mellor 4.000, 5.000 persoas cando o tempo acompaña, entón, bueno, iso sempre é bonito, porque ao final un pobo deste tamaño que poida celebrar un evento que
quintuplique a poboación, pois é moi bonito. Todo arranca hoxe a noite coa Repichoca Popular, pero contanos máis da programación, por favor. Nada, pois como ben dís, hoxe comezamos coa Repichoca Popular, aí un pouco a toma de contacto pois de todos os veciños que levan tempo sen verse, porque, bueno, tamén contamos con xente que por X motivos pois o están traballando fora ou están vivindo fora, entón veñen neste fin de semana, sirve pois un pouco de reencontro. E xa logo pasamos ao que é o prato forte, que é o sábado, unha pequena sin vermú a 1:30. Logo hai un punto moi importante, sobre todo para os nenos, con xa noso pezase tradicional asalto ao castelo con globos de auga. Ai, que A partir de aí vámonos acercando hacia o campo do festival e ás 6 temos os xogos tradicionais para os adultos, tiro a corda, lanzamento a altura da alpaca, carreiras de sacos, un pouquiño un variado, e xa finalmente chegando ao campo do festival, pois ás 9:30 comezamos cos concertos. Este ano temos a sorte de contar con Nimbos, e logo xa ven o plato forte da noite que ven sendo Xavier Díaz e as Adufeiras Salitre. É o reclamo máis grande que temos xunto co asalto ao castelo, que, bueno, xa comezaría ás 12:30 da noite, onde contaremos con Mini Rivas de pregoeiro. Iso non me lo podo explicar porque é mellor vir e vivilo, porque ver os fachos recorrendo o camiño hacia o castelo, como se ilumina, como queimamos a fachada do castelo coa pirotecnia, os fogos, e como se acaba iluminando pois o que é a contorna do castelo, pois penso que é algo indescriptible, e que o mellor é que a xente veña a velo e o disfrute, porque a verdad que é algo que en poucos sitios se pode disfrutar desta visión. Vide e vivilo, son as palabras de Alex Campos, organizador do Festival Irmandillo, en coas que quedamos porque hai que facerlle caso. Alex, moitísimas grazas. Nada, grazas a vos por chamarnos, encantados de recibirvos a todos, que pasedes o mellor posible con nós. Y de Moeche nos vamos a la ciudad de Los Caballeros porque el globo de papel más grande del mundo va a surcar el cielo esta noche y vamos a hablar de ello con la presidenta de la Fundación Globo de San Roque y la alcaldesa de Betanzos, con María Barral. Buenos días. Hola, muy buenos días. Un día emocionante, además, después de que el año pasado pues no pudiera alzar el vuelo el globo. Me imagino que las emociones van a estar a flor de piel esta noche. Pues sí, imaginas bien. Un día ya de por sí muy emocionante, con muchos nervios, pero este año pues especialmente, no cabe duda, porque después de un año sin globo, la expectación es máxima y las ganas de verlo inmensas, no pueden ser mayores, así que sí, muy contenta, muy emocionada y feliz. ¿Tenemos previsiones de la cantidad de gente que puede acudir a ver el globo? Pues tenemos previsiones de que va a estar Betanzos lleno hasta la bandera, porque si un año normal se habla de en torno a 50.000 personas en esta plaza de los hermanos García Naveira, pues con la expectación que hay, todos creemos que este año se van a superar todas las expectativas, así que sí, esperamos lleno absoluto. Son 149 años ya desde que Claudino Pita diseñó, bueno, y el globo alzó el vuelo tal y como se hace ahora, porque se sigue haciendo como entonces, ¿no, alcaldesa? Se sigue haciendo exactamente igual, de manera artesanal y tal y como se lleva haciendo durante décadas. Y tocando este punto, yo, si me lo permites, quiero dar las gracias a esas personas que durante todo el verano y desde finales de junio hasta hoy mismo han dedicado muchas horas a elaborarlo y a prepararlo y a que todo esté a punto para que hoy, en torno a las 12 de la noche, podamos disfrutar de él. Momento estelar son las palabras de agradecimiento de la presidenta de la Fundación Globo de San Roque y la alcaldesa de Betanzos, que cierran nuestro carrusel de fiestas de interés, aunque ya sabéis que la radio no para. Seguimos. ¡90 aniversario! Radio Coruña Cadena Ser, la 93.4. Antes, ahora, siempre.
Hoy por hoy a Coruña. Deba Chacón. In space with minimum waste and maximum joy. City lights and business nights. When you request cheap car design for higher heights. No place for beginners or sensitive hearts. When sentiment is left to chance. No place to be ending, but somewhere to start. No need to ask, he's a smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Ya es viernes en nuestro Hoy por Hoy a Coruña de verano. ¿Qué tal habéis empezado la mañana? Esperemos que bien. No sabemos si como Marian, que ha llamado al Hoy por Hoy a Coruña de Desastre reconociendo su placer culpable, diciendo que moja la pizza en el café con leche. Bueno, Marian, pues a lo mejor te copiamos. Algunos del equipo ya tomábamos de desayuno a veces pizza con café con leche, pero a lo mejor no lo habíamos probado. Quizás a partir de ahora pues eso hagamos, lo contaremos, que aquí lo contamos todo. En todo caso, muchas gracias por llamar desde luego a la radio y por hacer que hayamos pasado un gratísimo rato en la redacción de esta casa, en la redacción de Radio Coruña Cadena Ser, que continúa trabajando y preparando el Hora 14 y el Coruña Deportiva, pero por aquí dentro del estudio ya estamos con este Hoy por Hoy a Coruña de verano por delante, juntos hasta las 2 de la tarde, con Javi Rodríguez en el control técnico, David Iglesias en la edición digital también y a través de redes sociales. Y en la sala de pantallas, ¿a quién tenemos? A Juan Naya. Hola Juan Naya, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está el tráfico hasta ahora? Pues ahora mismo con algo de intensidad de entrada por la Plaza Orense, aumentando también la salida por la Avenida Oporto, el paseo marítimo zona Riazor, es decir, un poco de la zona centro como es habitual, pero sin mayores problemas y el resto de las vías principales con fluidez. Bueno, perfecto. ¿Y en lo que tiene que ver con incidencias, hemos tenido algo? Hasta el momento ningún accidente registrado por el equipo de atestados. Ojalá siga así. Y previsiones sí tenemos, ¿no? Sí, destacamos dos, a las 2:30, manifestación de los mariscadores en el Puente del Pasaje, desde el AC11 a Perillo por el carril derecho, que siempre tiene influencia en la avenida Alfonso Molina, y por la tarde-noche, a partir de las 9:30, el paseo marítimo Batalla Naval, se va a cortar el paseo marítimo desde la avenida Hércules hasta las Esclavas. Digo las 9:30, esto son las previsiones, pero todo puede cambiar en función de las circunstancias del tráfico y de la afluencia de público. Se recomienda no usar el coche y recordar a los vecinos de Monte Alto que la única vía de acceso va a ser el túnel de María Pita, porque ya está cortado el paseo marítimo y San Andrés, claro, para que lo tengan en cuenta. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Juan. Recuperaremos también esta información del tráfico en la segunda hora porque vamos a hablar, por supuesto, de esa batalla naval, pero bueno, no está mal todas las veces que lo tengamos que recordar. Que tengáis buen día y buen fin de semana. Gracias, igualmente. Buenos días. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Y nos vamos hasta la zona de Oza, Gaiteira, Os Castros, porque son las fiestas y además recuperan una grandísima leyenda. Vamos a hablar con Paulo Sexto, organizador y presidente. Hola, Paulo, buenos días. Hola, buenos días. Estamos todos listos y preparados para recuperar a Lenda do Dragón. Sí, estamos aquí dentro del proyecto de memoria emocional del barrio. Estamos recuperando na gaiteira a leyenda do dragón da gaiteira, sí. Bueno, pois que emoción poder recuperarlo gracias a, bueno, temos imaxes do dragón que están correndo por redes que son do uso deste dragón na Feira Franca, pero agora vai chegar a Coruña para as vosas festas. Sí, queremos recuperar a memoria del barrio, que sean participativos. Y como existe una lenda que existía un pescador que pescó un dragón no río Manelo, no queríamos recuperar esta lenda y hablar de ella, que es algo emotivo y algo que nos gusta a todo el mundo. Uh-huh. Y dentro de la programación, ¿en qué momento vamos a poder ver el dragón? El dragón empezará a las 5 dentro de la Fonte de la Memoria que tenemos en la Rúa da Covela.
que faremos un roteiro falando da historia do barrio da zona da Cubela. Dentro dese roteiro andará o dragón con os gaiteiros por la zona da Cubela e logo a 7 faremos para outro pase donde estará a rúa peatonal da Gaitera. Oye, pero qué chulo, porque vemos además que este año le habéis dado el punto de recuperar la historia, bueno, ya no solo de esta leyenda, que creo que es de 1400 y pico, sino también la historia del barrio de la Cubela, bueno, de cada zona, ¿no? Sí, estamos tal. En los casos hicimos recuperar la tradición das merendiñas, que tal, por eso hicimos unha romería, porque antiguamente se facían unas romerías no verano, que se facían no Sanatorio de Osa. Obviamente ahora no Sanatorio de Osa non se pode facer, e o fixemos en San Diego, e na Gaiteira queremos recuperar a tradición que había, recuperando como iba el río Monelos, o que había na Cubela, o que había na Gaiteira. Porque sabías que na Gaiteira había un corralón que foi donde subiu o Deportivo por primeira vez. Entonces eso tenemos que recordar, tal. Son anécdotas e cosas moi bonitas que a xente estamos recollendo fotografías, recordo memoria oral dos veciños e veciñas, para que conten as súas experiencias e de como se transformou el barrio a través do tempo, ¿no? Entonces es algo emotivo y algo que a xente le gusta, ¿no? Recordar de cómo era aquello y cómo es ahora actualmente, tal. Claro, Paulo, porque en los barrios hay gente de toda la vida, desde luego, pero también hay mucha gente nueva y seguro que le gusta un montón saber pues este tipo de información, pues que el primer partido del Depor fue en la Gaiteira. Sí, foi así. Moita xente non o sabe, que o primer partido que xogou o Deportivo na súa historia foi no Corralón da Gaiteira. Entonces nós queremos recordar estas cousas que son moi emotivas e todo lo que sea recordar a historia do noso barrio está ben facelo. Bueno, más allá de las fiestas, Pablo, siempre que hablamos con la gente de las asociaciones de vecinos de los barrios, nos gusta preguntarles qué tal está todo, por si tienen alguna petición que dejar aquí en las ondas. Pues no seguimos falando con Concello e intentamos cada día que queremos que o noso barrio sea o mellor de Coruña, ¿no? E estamos pedindo moitas deficiencias que hai, ¿no? Como equipamientos que son necesarios e infraestructuras que non existen e moitos problemas de mobilidade e accesibilidade que hai no barrio. Estamos pidiendo este tipo de melloras, o diálogo con o Concello é fluido e esperemos que todo o que estamos negociando con o Concello se leve a cabo e que se faga realidad, ¿no? O que pedimos, vemos que por parte do Concello hai restrictividade e esperemos que fructifique todo o que estamos falando co Concello, Pues Paulo Sexto, muchísimas gracias por estar con nosotros y a disfrutar de las fiestas y que acuda a toda la gente del resto de la ciudad, no solo del barrio. Vale, sí, hay que... Non vai a ser todo traballar, tamén hai que disfrutar algo, vale? Pues eso, de eso se trata, estamos disfrutando moito porque hai moita festa. Vale, moitas gracias, chao. Fico, chao, porque tenemos que marchar ata Culleredo, vamos en nada. ¿Quieres ver tu nueva sonrisa? En Carrasco y García Clínica Dental es posible. 20 años de experiencia avalan nuestros resultados. En nuestra clínica dental con sus modernas instalaciones te sentirás como en casa. Disfruta de esta nueva forma de ir al dentista. A la vanguardia en innovación, materiales y tecnología. Ortodoncia invisible, diseño personalizado de la sonrisa, estética dental e implantes. Pide tu cita ya. Primera visita totalmente gratuita. Avenida de La Habana 32 Bajo, al lado de la Casa del Agua. Insistimos en que hay muchísimas fiestas, no todo va a ser trabajar, nos dice Paulo Sexto. Bueno, no podemos mencionarlas todas, nos da mucha rabia porque no nos queremos olvidar de ninguna. En este punto de la mañana nos vamos a ir hasta Boedo, en Culleredo, porque allí vamos a tener cigalas a discreción, con pan y vino a discreción. Tenemos con nosotros a Luis Villamizar, organizador. Hola, Luis. Hola, buenos días. ¿Todo preparado?
Todo preparado, todo listo. Estamos ahí dando los últimos retoques a esta gran fiesta gastronómica. Que será mañana, ¿no? Mañana a las 7 todo el mundo a pasarse por la gran cigalada de Boedo. Sí, mañana a partir de las 7 estarán disponibles para todo el que quiera degustar de un manjar como son las cigalas, de 1.300 kilos de cigalas. Es que estoy salivando ya, qué ricas, por favor, con el buen producto que tenemos por aquí. La verdad es que, aparte de que, bueno, ya es un producto en sí que bueno, que es muy rico, muy bueno y tal, aquí le damos un cariño, un trato especial porque las hacemos a la plancha, que es un toque distinto de ser cocidas, hacer a la plancha, y aún encima se hacen a la plancha con leña, nada de butano, y bueno, todos los años la gente que viene pues suele repetir, y cada año pues por eso sumamos kilos y kilos para arriba, porque todos los años se acaban. Entonces este año subimos un pelín más que el año pasado. Esperemos que nadie marche sin probarlas. ¿Cuántos me dijiste? 1.300 kilos aproximadamente, saldrán unas 2.600 raciones. Casi nada. Y bueno, no todo va a ser comer, aunque comer nos gusta muchísimo. También nos gusta mucho la fiesta, escuchar música, las orquestas, las verbenas, y de eso también hay, ¿no? En Boedo. Sí. Vamos, mañana, por ejemplo, tenemos 2 orquestas. Tenemos a Unión y Fuerza y Calima 3.0, que nos animarán después de tomar un buen vino y unas buenas raciones de cigalas, pues para hacer un poquito de ejercicio y deporte y hacer mejor la digestión. ¿Y el domingo? ¿Qué tenemos el domingo? El domingo pues es el día de la fiesta, el propio día el San Roque, y está Calima 3.0, habrá misa solemne en honor a San Roque a mediodía, después sesión vermú, y por la noche verbena con Calima 3.0. Y el lunes, que es el último día, y es el día más del pueblo, donde se hace la fiesta para los niños, para toda la gente, pero sobre todo el pueblo. Es más íntima, como se dice, y tenemos el grupo Origen y de Vicio, y habrá pues muchos juegos infantiles para los chavales, como la fiesta de la espuma, hinchables, y bueno, para que los niños sean toda la tarde entretenidos y que pasen un buen rato. Oye, una cosa, Luis, que se nos ha pasado, ¿el domingo tenéis el sorteo? Eso, es verdad, el sorteo del cerdo, sí. sí, se me pasaba por encima, sí. Un sorteo tradicional, que lleva años, muchísimos años. Sí. Yo llevo para 57 y me acuerdo desde niño siempre. Y eso va por puchas. En el palco se suben 2 miembros de la comisión de fiestas y se va por lotes. Y el que más vaya pujando, pues uno, pues 20 euros, 30, 40, lo que sea. Y al final, pues se hace un sorteo y el que doble el cerdo, pues se lo lleva. Algún año yo me he hecho Asturias. Ostras, fíjate cuánto viaja. Y eso luego se lo queda a la comisión y os ayuda a organizar las fiestas, me imagino. Efectivamente, a mí que por ejemplo el sábado somos más de 70 personas trabajando, simplemente en las cigalas, están las planchas, los se sirven, claro. Y a ver, estamos hablando de un pueblo solo de 40 casas, 80 vecinos, entonces viene muchísima gente a echarnos una mano, por supuesto, si no sería inviable hacer la fiesta, está claro. Pues a disfrutarlas y a recibir a gente, que estamos instando a la gente a saltarse sus propias costumbres y a cambiar de fiestas y ver cómo lo hacen los demás también, porque no es como para no perdérselo. Claro, a ver, es que toda la gente que viene dice, ya no es en sí la fiesta, que sí que es una fiesta distinta a los demás, pero incluso cuando marcha la gente nos viene a felicitar, y animaros y diciendo, oye, mira, no abandonéis esto porque es una fiesta que es distinta a otras que no, hacer un churrasco, hacer sardinas o mejillón o lo que sea. Esto es una fiesta un poquito diferente de las demás, por supuesto, pero bueno, toda la gente, ya te digo, nos felicita y ya dicen, el que viene un año, repite, y no repite él, trae a alguien con él y siguen repitiendo. Entonces, nosotros agradecidos, por supuesto, a esa gente, y ahí, si no fuera por ellos, pues no tendría sentido hacerla, está claro. Y venga, cigalas. Luis Villamizar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, todos invitados a Boedo, un saludo. Felices festas. Gracias. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Y feliz comienzo de la Liga y primer carrusel de la temporada. Adrián Candal, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Eva. Pues, oye, me estaba dando envidia el tema de las cigalas,
No está mal, no está mal, ¿eh? Esta hora ya es la hora bruja y ya Sí. unas cigalitas ya entra perfectamente. Bueno, pues mañana empieza la liga también, ¿no? En medio de tanta fiesta, en estos días de tantas verbenas, pues empieza el show también para la liga. Y mañana juega el Depor. Está hablando ahora mismo Imanol Idiáquez, que te estamos saliendo ahí de donde se está produciendo la comparecencia. Te resumo ya un par de titulares. Un Imanol, bueno, pues que tiene muchas ganas de que empiece todo. Dice que todo el mundo está deseando ya, bueno, pues poner la oficialidad a ese regreso tan esperado después de 4 años tan duros para todos, fuera del fútbol profesional. Y mañana empieza el juego real, frente a un Real Oviedo, que a nivel del rival tiene la duda de Cazorla. Lo sabremos en un ratito y en Coruña Deportiva nos va a contar nuestro compañero Cali de Radio Gijón, de Radio Oviedo, de Radio Asturias, un poco la última hora, y va a llegar, digamos, un poco Lucas Pérez también de ellos. Cazorla, que es un jugador, bueno, sensacional, con una trayectoria internacional tremenda y que, bueno, va a regresar ahora a competir con el Depor. Y el Depor, pues pendiente un poco de Llano Simao, que hoy se ha retirado antes del entrenamiento. Dice el míster que en principio mañana va a poder estar y que no quieren correr ningún tipo de riesgos. Así que nada, pendientes de esa última hora, de la convocatoria que la dará a conocer en un ratito. Y en principio yo creo que va a ser ese 4-2-3-1, ese Depor que ha funcionado tanto con la gente de banda. Veremos a ver quién juega por el lateral izquierdo. Todo apunta a que va a ser Chimo Navarro en esa banda cambiada. De hecho, tenemos la encuesta, Teba, en nuestras redes sociales para preguntar por quién apostaría la audiencia. Y luego déjame decir también que Riazor está camino del lleno, porque quedan muy poquitas entradas a la venta. Serán 800 los que vengan de Oviedo para aquí, y bueno, pues estamos pendientes de ese partidazo de mañana y el ambiente tremendo que tendremos en las gradas. Es que esto arranca la cita con carruseles a partir de las 6:30, ¿no? Sí, mañana pues ya arranca todo, 6:30, pues con Manu, que vamos a tenerlo hoy en el programa para calentar un poquito la previa, con Marcos Ordóñez, que lo tuvimos ya el miércoles en el Coruña Deportiva para hablar de las novedades que también hay a nivel arbitral. Y pues con muchas ganas también de cantar goles, por lo menos uno más que el del Oviedo, y empezar con buenas sensaciones esta nueva liga en segunda división. Y nada, hoy en el programa escucharemos a los entrenadores, como hacemos siempre. Ya desde el lunes, recordamos, recuperamos Coruña Deportiva desde las 3:20 y vamos a ir con todo vamos para el show. Que estoy pensando que qué temporada más emocionante en lo deportivo para la ciudad de A Coruña, ¿no, Adri? Sí, bueno, es que la temporada se sale. Fíjate que en septiembre también arranca el Depor Abanca en su regreso a Primera División, el Depor arranca mañana, el Básquet Coruña en septiembre pues va a arrancar también la Liga CB. Bueno, pues yo creo que tiramos la casa por la ventana. A ver, imagínate otro año parecido de éxitos finales, el año que viene con el Depor en Primera, consolidando los proyectos que tenemos, el Liceo, que arranca el lunes su pretemporada y que este año va a ir a por títulos, el Liceo Más Coruño. Bueno, yo creo que es maravilloso cómo está el panorama de nuestro deporte y ojalá otro año más o menos igual parecido a este anterior, porque lo firmamos, vamos, seguro. Pues viendo, bueno, pero vamos por orden, vamos por ese Eso es. Primer partido a partido, como se suele decir. Eso es. Y carrusel a carrusel. Pero antes, claro, una nueva edición esta tarde de Coruña Deportiva. Adrián Sí, Candali. 4:20, ahí estaremos, Teba. Un Gracias. besiño. Otro. Adiós. Chao. Es la 1 de la tarde, son las 12 en Canarias. Superávit de lluvias en España. Dice la EMET que ha llovido más desde el mes de octubre, cuando se inicia el año hidrológico, que la media habitual por estas fechas. Sin embargo, también advierte de que hay un punto negro con falta de agua que va desde el sur de la provincia de Tarragona hasta la de Almería y que incluye también las Islas Canarias. Javier Gregory. Así es, a pesar del verano, las precipitaciones superan los valores normales en la mitad oeste e interior de la península, en la mitad este del País Vasco y Navarra y en la parte occidental del Pirineo, junto a la parte norte de Aragón. Gracias a este aumento de lluvias, la media de España, como decías, mantiene un superávit del 4%. Sin embargo, la peor situación de sequía se mantiene en la costa mediterránea, desde el sur de Tarragona hasta Almería y Canarias, porque allí la reducción de las lluvias sigue siendo del
50% según el último balance realizado por AEMET. Y lo peor es que esta situación de sequía se mantiene en los últimos 3 años. El sector turístico suma más de 97.000 nuevos afiliados en julio, supone un incremento del 3,5% con respecto al año pasado, donde más ha notado la subida en 2 comunidades autónomas, en la de Madrid y en Andalucía. María Ibáñez. El empleo turístico roza los 3 millones de afiliados, representan el 13,7% del total de afiliaciones en el conjunto del mercado laboral, según el Ministerio de Industria y Turismo. El mes pasado ha sido positivo para todas las ramas turísticas, en especial para hostelería, donde más han crecido las afiliaciones, en casi 52.400 este julio con respecto al mismo mes de 2023. Por comunidades, Andalucía apunta el mayor incremento en más de 11.000 afiliados, seguida de la Comunidad de Madrid con casi 9.000 más. En total, como decías, el sector turístico incorpora más de 97.000 afiliaciones el mes pasado, son un 3,5% más que en 2023. Del exterior, Ucrania ha pedido a los habitantes de una localidad de 60.000 personas al este del país que la abandonen cuanto antes, todo por la proximidad de las tropas rusas. Antonio Martín. Sí, desde la entrada de soldados ucranianos en territorio ruso es el contraataque de mayor entidad, teniendo en cuenta la población de Pokrovsk. Ya ayer empezaron los combates en las afueras de esta ciudad, que está en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, y al inicio de la invasión fue también objetivo de bombardeos. En las últimas horas nos ha informado de nuevos avances en la operación ucraniana dentro de Rusia, aunque el gobierno de Putin insiste esta mañana en que ese avance militar no hubiera sido posible sin el respaldo del armamento y la logística de la OTAN. Por su parte, uno de los comandantes encargados del lanzamiento de drones por parte del ejército ucraniano, Yuri Fedorenko, acaba de explicar que el principal objetivo de los últimos ataques en suelo ruso es impedir que Moscú pueda ejecutar ataques aéreos sobre el este de Ucrania. La Comisión Europea ha pedido a Meta información sobre el cierre de la herramienta que permitía monitorizar las fake news en sus plataformas, entre ellas Instagram o Facebook. La compañía había ampliado las funciones de esta utilidad para evitar las campañas de desinformación en las últimas elecciones europeas, las que se celebraron en junio de este año, pero ahora dicha herramienta ya no existe, y ya no existe desde hace 2 días. Jordi Fábrega. Después de que Bruselas abriera una investigación contra Meta por incumplimiento de la nueva ley de servicios digitales, la multinacional había ampliado las funciones de su herramienta CrowdTangle, que permite el seguimiento y el análisis del discurso en las redes sociales, especialmente ante los procesos electorales, y por tanto permitía detectar la proliferación de teorías conspirativas o de fake news. Pero ahora esta herramienta ha cerrado y Meta la ha sustituido por otra con servicios mucho más limitados. Ante ello, Bruselas da 3 semanas a Meta para que justifique este cambio en el marco de la investigación que le mantiene abierta y sobre qué datos van a estar disponibles para poder garantizar el control del discurso en sus redes sociales. De vuelta a España, el PP insiste en que el Gobierno tiene que declarar la emergencia nacional para atajar la distribución de los menores migrantes no acompañados por parte de las comunidades autónomas. Esta es Carmen Funes, la vicesecretaria de Organización del PP. Nosotros hemos pedido que se declare la situación de emergencia nacional en materia migratoria y el Gobierno no lo ha hecho. La migración, las políticas migratorias no se basan en repartir a los menas por las comunidades autónomas. Y en tercer lugar, tenemos que hacer una política seria y humanitaria, porque lo que está haciendo el Gobierno de Sánchez, el Gobierno socialista, es también utilizar a esos menores como si fuesen paquetes, intentando repartirlos por las comunidades autónomas. En las últimas 24 horas, por cierto, han llegado a Canarias 35 menores migrantes no acompañados. Y una cosa más, la Policía Nacional busca a un joven por agredir sexualmente a una menor que es prima suya. Los hechos se produjeron en julio, pero no se han conocido hasta ahora. Ser Málaga, Sebastián Jarillo. La investigación está a cargo de la Unidad de Menores de la Policía Nacional. La presunta agresión sexual se produjo el 21 de julio en el domicilio de unos tíos de la víctima, pero no se conocieron los hechos hasta la tarde del pasado sábado, cuando los médicos que la asistieron dieron la voz de alarma, según ha adelantado el Confidencial. La adolescente guardó silencio durante 2 semanas y una vez trascendidos los hechos, relató lo que presuntamente le había ocurrido, señalando a su primo como el agresor. Y nos queda la información del deporte. Paco Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Atlético de Madrid acaba de presentar a su fichaje más importante de este verano, el delantero argentino Julián Álvarez, que firma 6 temporadas y llega procedente del Manchester City. Sentía que necesitaba un cambio en mi carrera futbolística, buscar un nuevo desafío y nada, siento que es un club en el que me brindan las herramientas y el espacio para, como decía antes, intentar lograr mi mejor versión como futbolista.
Además, hoy continúa la jornada de Liga en Primera División con 2 partidos. A partir de las 7 de la tarde, Celta-Alavés, y a las 9:30, Las Palmas-Sevilla. Mañana se enfrentan Barcelona y Valencia. Ha confirmado Hansi Flick, el entrenador azulgrana, que no podrá estar Dani Olmo. También en Segunda, hoy se juegan 2 partidos. Mirandés-Córdoba a las 7 y Cádiz-Zaragoza a las 9:30. Y de tenis, hoy se reanuda a partir de las 6:30 el encuentro de Carlos Alcaraz ante Monfils en la primera ronda del Master 1000 de Cincinnati. Anoche quedó interrumpido por la lluvia. De momento, el marcador va un 7-0 para el español y 3-1 para Monfils en el tiebreak del segundo parcial. En verano eres más tú que nunca. Con tu horita de meditación, tu paella en el chiringuito, tu fobia a las abejas. Ya has estado en el programa y que me dijiste que prefieres que te llamen cuentista, contador, cuentero. Y tus buenas conversaciones. No sé cuántas veces te han hecho la broma de que vives del cuento. Igual Vive el verano como solo tú sabes. En A Vivir, que son 2 días, con Lourdes Lancho. Cadena SER, 100 años de radio. Pues de momento es todo. Sigue la programación local y regional de la SER a las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Laura Gutiérrez, y ya saben que lo tienen todo en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Os en familia. Pensa ben e acertarás. Entrecosto de vacún 13,95 euros o kilo. El agostino cocido 30-40, 9,99 euros o kilo. Familia é máis fresco. máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro. El Solidario Festival de la Luz vuelve 23, 24 y 25 de agosto lleno de música en directo, gastronomía y programación para toda la familia. Un ambiente único para un fin de semana inolvidable de la mano de Luz Casal, Mago de Oz, Los Cigarros 21, El Cancafillas de Cassandra, Besmaya, Paula Coops, Derby Motoreta, Burrito Cachimba, Ortiga, Orquesta Mondragón, Obús, Culnenas y muchos más. Descubre un evento único. Entradas disponibles en festivaldelaluz.es. Abono solidario solo 20 euros en favor de Agaela. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos Espetec Casa Tarradellas, pieza 180 gramos, 1,99 €. Nectarina blanca superior, kilo, 1,79 €. Salsa fina Kraft, frasco 490 mililitros, 1,75 €. Y gambón grande, kilo, 8,75 €. Gadis, en confianza. Costafeira, mucho más que un festival. 21 de agosto, Taburete, con sus canciones más pegajosas y sus letras llenas de energía, como Sirenas, Belorofón o Madame Ayahuasca. Taburete, el 21 de agosto en Costafeira. Artista invitado, Hey Kid. Costafeira, del 24 de julio al 24 de agosto en Sanxenxo. Consigue tu entrada o abono y más info en costafeira.com. ¡90 aniversario! Radio Coruña Cadena SER, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Bala negra soledad, bombardea en la cabeza, va vendiendo rica fruta, con su dulce de alegría, va vendiendo rico bollo. Suenan los fuegos artificiales y así comenzamos este segundo tramo del Hoy por Hoy a Coruña de verano, porque ha llegado el día de la batalla naval que va a iluminar nuestros cielos, el paseo marítimo que va a recibir a miles de personas que van a acudir a la cita a partir de las 11:30 de la noche, de la que hablamos con la concejala Diana Sobral Cabanas. Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Una cita que como coruñesa seguro recuerdas porque claro, es que es una de las citas ineludibles. Por supuesto, yo creo que es uno de los platos fuertes de nuestras fiestas, ¿no? Es un clásico, esa batalla naval, ver el cielo de nuestra preciosa ciudad lleno de colores y luego el petardazo final, eso que no falte. Eso que no falte y del que vamos a hablar en unos minutos con los creadores del diseño de lo que vamos a ver esta noche, Pirotecnia Saraiva, hablaremos con ellos porque son muchos kilos de fuegos artificiales. Pues en concreto 756 kilos de material pirotécnico. Tengo entendido que contará con las últimas novedades de material pirotécnico y con gran cantidad de efectos digitales. Y además va a tener una duración de 20 minutos, con lo cual yo quiero animar a todos los coruñeses y coruñesas a acercarse, como no puede ser de otra forma, con la familia, aunque bueno, sabemos que a los peques a veces les da un poquito de miedo, pero bueno, yo tengo intención de ir, también de llevar a mis peques y ponerles unos cascos por si acaso, pero que no dejen de perderse esa cita tan maravillosa que tenemos todos los veranos en nuestra ciudad. Sí, es verdad que les da un poquito de miedo, pero bueno, también disfrutan mucho del colorido y los diferentes movimientos coreográficos que la verdad es que cada vez son más espectaculares. Sí, además, bueno, aunque luego la empresa que ha diseñado Pirotecnia Saraiva os entrará más en detalles, pero bueno, la información que tengo yo es que va a haber una gran cantidad de efectos digitales, a ver con qué nos sorprenden este año. Pues estamos deseando saberlo en lo que tiene que ver con el dispositivo, el tráfico y demás, qué cosas que debemos tener en cuenta. Bueno, pues habrá un corte total de tráfico en el paseo marítimo desde la Glorieta de las Esclavas hasta la Avenida de Hércules. Este corte será desde las 9:30 hasta las 12:30. Bueno, se puede alargar un poquito en función del público asistente, pero en principio eso es lo previsto. Hay varias alternativas de salida. Bueno, pues para salir desde Monte Alto se recomienda tomar como alternativa la calle Miramar de cara a la Marina y bueno, Marina Parrote, y para entrar en Monte Alto, pues por la avenida del Puerto. En el caso de la Plaza de España, se recomienda salir hacia el túnel de la avenida del Puerto. Bueno, pues esas son las alternativas a la hora de salir, si es que nos vamos a desplazar en coche. En cualquier caso, pues hay que disfrutar en el entorno del paseo de lo que ha preparado Pirotecnia Saraiva y con ellos vamos a hablar. Así que Diana Sobral Cabanas, gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Igualmente, feliz noche. Allí nos veremos. Luis do Espíritu Santo García, propietario de Saraiva Pirotecnia. Muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. ¿Todo preparado ya para lo que vamos a ver esta noche en A Coruña? Bueno, pues sí, a ferramenta xa quedou ayer preparada. A partir das 11:30, pues vamos a empezar a meter o material. Están aí 10 personas preparadas para completar o espectáculo. A ferramenta, a cantidade de fogos pirotécnicos ata 156 que poderemos disfrutar nos nosos ceos. Pois sí, a verdade é que esta noite van a disfrutar os coruñeses dun gran espectáculo. Vamos con moita ilusión a Coruña, que é un sitio moi bonito para poder demostrar que aquí os gallegos sabemos facer moi ben. Non fai falta que veñan os valencianos nin de outra parte para que os gallegos podamos facer un gran espectáculo. A verdade é que moi contento de estar aí e moi ilusionado, e eu penso que esta noite van a disfrutar dun gran espectáculo. E xa que falas das cousas que veñen de fora, o que vamos a ver hai material de importación, pero tamén de fabricación propia, non? Que facedes vos? Sí, vamos a ver, aquí en Galicia fabricamos uns efectos que son típicos aquí en Galicia, que os vamos a ter fabricación propia, vamos a demostrar en Coruña, que mellor hai que na nosa terra que demostrar o que se fabrica aquí. Son efectos que prácticamente facemos aquí en Galicia. Que son relámpagos, fugaces, esos son efectos que
que a xente disfruta moito con ela, non? Sabemos... bueno, aparte de eso, pois, como somos importadores, pois, mezclamos unha cousa con outra, un pouco de imaginación, pois a verdade é que facemos efectos moi bonitos, e agora co tema digital tamén os espectáculos melloraron moitísimo. Claro, e que o espectáculo vai contar coas últimas novedades de material pirotécnico, pero tamén no que ten que ver co digital, non? Non cabe duda. Ahora mismo de comparar un disparo que se facía hai 20 anos ahora mismo, o tema digital, eso mellorou un montón os disparos, non só no espectáculo, tamén na seguridade tanto do público como dos propios traballadores. A verdade é que o digital axudounos moito o que é a pirotecnia. Por saber un pouco máis sobre a engranaxe deste tipo de eventos, querería saber como se leva a cabo, no caso da Coruña, esa batalla, non? Ese duelo. Levas a cabo con temporizadores ou algo así? No, vamos a ver. O tema digital, claro, primeiro hai que facer o diseño, despois hai que meter todos os tiempos ao ordenador, iso vai moi ben combinado, se non fora eso, pois era imposible facer o efecto que se chega a facer con este tipo de ordenadores, non? Eu recordo que cando empecé o oficio, pois había que plantalle incluso con un pulvo as carcasas, e eso ahora, queres que non, mellorou, ya te digo, en todo, en seguridade, en efectos, en todo. Sabemos o que dura a batalla, pero canto dura o deseño? O diseño leva, o traballo máis gordo leva aquí dentro do taller, non? Canto tempo leva eso? A equipa facer un montaje deses, a parte de estar o material fabricado, para facer o montaje aquí, pois leva por lo menos unha semana ben, para poder diseñalo e montarlo e despois levarlo á práctica. Pois así se fai, ese o engranaxe, as tripas, o espectáculo por dentro, cada vez se están facendo máis internacionalmente espectáculos no ceo con drons. Preocúpalles isto? Non, en principio non. Non ten nada que ver unha cousa con outra. A xente o que quere o espectáculo que teña ruído, que teña ritmo, cousas, cos drons poden facer un dibuixo no ceo sin fumo, sin nada, pero a xente está moi habituada a este tipo de espectáculos pirotécnicos e non creo que non vai afectar en isto. O primeiro ano moita xente vai a contratar porque lle venden a moto e vanos a contratar, pero a hora da verdad a xente quere impresionarse e ilusionarse, e con ese tipo de drone non se vai a ilusionar. Non cabe duda que nun disparo se falta o remate final que vai cheo de color, cheo de ruído, que leva un ritmo espectacular. Cos drones eso non se consigue. E unha última, hai moita xente que está agora facendo pirotecnia nas festas, xente que non ten os coñecementos. Canto de conveniente é isto? E, bueno, se nos pode dar algún consello? Vamos a ver, para vender ao público hai un tipo de artificios que se poden vender ao público, despois hai unhas normas que incluso na propia bolsa dos foguetes levan unhas instruccións, e se utiliza tal cual yo pon ali na bolsa, pois en principio non ten ningún problema. Bueno, pois quedámonos entón con eso, con que a seguridade primeiro e fiarse tamén dos profesionais, como neste caso Luís do Espírito Santo García, desfrutar moito do que ten preparado e que disfrutemos nós tamén. Grazas por todo. A ustedes. Pasan 19 minutos de la 1 de la tarde, no vamos a dejar de hablar de la batalla naval en su 40 aniversario. Claro, cuando tenemos que hablar de historia, ponernos serios, ser rigurosos, pues por aquí en esta emisora desde hace mucho tiempo tenemos a José Alfeirán y claro,
la verdad es que es un lujo tenerlo y un placer en esta casa y a estas alturas del verano, además. Gracias, José Alfeirán, buenos días. Buenos días. Menos mal que te pillamos en día libre. Día libre, sí. De puente, ese día antes, de puente. Exacto. Y muchísimas gracias por acercarte, colaborador, bueno, de la casa desde hace 1000 años y hablándonos de historia siempre, bueno, desde el rigor y la buena perspectiva, acabando con mitos. Y es que hoy tenemos mucho por delante de lo que hablar. Bueno, sí, relacionado con la batalla naval, sí, hay muchas historias. 40 aniversario, decíamos, Sí. y además la batalla naval que ha sido diferente a lo que es ahora. Sí, no, en el tiempo ha cambiado. Bueno, todas las fiestas cambian con el paso del tiempo. Entonces, en el caso de la batalla naval, hoy lo que estamos celebrando es una batalla naval pirotécnica y se celebra desde el año 2008. Fue un cambio que se hizo con la festividad del 8º centenario de la ciudad. Entonces, se cambió de lugar y desde ese año se celebra en Riazor Orzá, ¿no? Una amplia ensenada que permite pues que muchísimo público pueda contemplar este combate pirotécnico entre bueno, las fuerzas españolas y inglesas, ¿no? Tú eras, por cierto, coordinador del centenario cuando Sí. se cambió la ubicación. Sí, me tocó. Bueno, la idea fue de Agustín Lorenzo, estaba el concejal González Garcés en aquel momento, y estaba determinada porque en la zona portuaria, que era el lugar donde tradicionalmente se celebraba la batalla naval, pues estaban las obras del parque subterráneo ahí en el Parrote, y entonces aquello era imposible de que la gente estuviera allí, estaba imposible, era imposible. Ya desde hace un tiempo se estaba pensando en cambiar de ubicación porque en la zona portuaria, que era donde desde el año 1984 se celebraba la batalla, pues aunque era el lugar exacto por el que entraron los ingleses, el desembarco inglés, pues presentaba dificultades logísticas y de que la gente se pudiera ubicar, ¿no? Entonces solo había la zona del Castillo San Antón y la zona de la Dársena y la zona del Méndez Núñez. Pero claro, son instalaciones portuarias y bueno, pues la reglamentación después empezó a ser cada vez más estricta y se cerró el puerto al público, ¿no? Inicialmente también un cambio de día. Esto también es interesante contarlo. Antes, puede ser. No, después. En el sentido, ahora se celebra en torno a mediados del mes de agosto, pero inicialmente se celebraba el último día de agosto, desde el año 84 al 89, quiero recordar, ¿no? Y tenía un carácter completamente distinto porque era una batalla naval con recreación histórica, en el sentido de que en torno al Castillo de San Antón pues se hacía una recreación con figurantes que se disfrazaban de María Pita, soldados españoles, soldados ingleses, Drake, bueno, todo este tipo de parafernalia asociada a una recreación histórica. No solamente había esta recreación histórica, sino también había verbena y romería. Entonces, esto inicialmente fue así, ¿no? Y poco a poco se va puliendo hasta el año 90, creo que hay esa recreación histórica o más. No, el año 90 es cuando cambia de fecha. Se pone ya en lo que es la Semana Grande. Exacto, la mítica Semana Grande. La Semana Grande de las fiestas, ¿no? Pasa de ser de finales de agosto a la Semana Grande. Y se mantiene esa recreación, creo recordar, hasta el año 2006 o por ahí. 2006, no estoy ahora... No tengo certeza, pero en 2006, 2007 hay dificultades para hacer esa recreación. Incluso se disfrazaba, entre comillas la palabra disfrazar, un barco pesquero de galeón, que se hacía ese tipo de cosas. Había incluso, a veces había una falla y fuegos navales ahí. Pero ahí empezaban. Bueno, ahí estaba. Ese sonido de fuegos y de... una mezcla, pero era una especie de querer y no poder, en el sentido de que la fiesta estaba ya atascada, ¿vale? Y no podía crecer por tanto dificultades logísticas y espaciales como conceptuales. Entonces, en el 2008 se dio cambiar completamente el escenario y limitarla a una batalla pirotécnica naval, que es espectacular, entre la zona donde está la rotonda de Miramar, ahí en las esclavas, y la zona de la Domus, ¿no? Bueno, pues queda estupendo. Sí, la verdad es que es un duelo maravilloso ver la respuesta de un lado, del otro. Y que tienes todo el playazo del Orzán y toda la playa de Riazor para sentarte tranquilamente y poder contemplar el espectáculo.
El caso es que el espectáculo conmemora la victoria de María Pita frente a los ingleses. Lo que Sí. pasa es que en este episodio de la historia de nuestra ciudad tenemos que ir desmontando mitos. Bueno, llega un momento en el que se desmontan, aunque el proceso de construir el mito también es muy chulo. Sí, sí. Los mitos son chulos y la gente necesita mitos. O sea, todas las sociedades, en todas las épocas tienen sus mitos. Mitos fantásticos, un poco para escapar de la realidad dura a la que estás viviendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están, desde los superhéroes hasta Hércules en la época antigua, ¿no? En el caso de María Pita también hay un proceso de mito, de engrandecimiento de su figura, desde la hazaña que hizo hasta la actualidad. Y ese mito va creciendo con el paso del tiempo, es curioso, y se va retocando, ¿no? Porque cada sociedad, pues bueno, le gusta un poco darle una pincelada a sus historias, ¿no? La realidad es simple, pero también espectacular, en el sentido de que María Pita, una de las defensores de la ciudad vieja frente al ataque inglés, cuando los ingleses rompen las defensas, son capaces de derribar la muralla que está en la zona de Puerta de Aires y están subiendo. Porque eran muchos más, ¿no? Sí, no, Esto es real. Sí, eso lo hablamos Vale. después. Vamos primero Vale. con el mito de María Pita y después vamos con la realidad histórica del ataque inglés. Entonces, cuando están subiendo ya por ese muralla derruida en Puerta de Aires para el asalto final y están bastante fastidiados los defensores porque ya están con sus últimos recursos, pues el azar juega su papel. En este caso, el azar protagonizado por una mujer, María Pita. ¿Vale? Una mujer que debía estar muy, como todos los defensores, muy tensa, muy digamos, rabiosa por lo que estaba ocurriendo, aún más porque ya había perdido no solamente a vecinos, sino a su propio marido en el ataque. Entonces, pues bueno, lanzó una pedrada en ese momento del asalto clave y tuvo la suerte de golpear al abanderado, al oficial inglés que dirigía el combate y de esa pedrada lo mató. Claro. Vale. Esto es como ese momento psicológico que ocurre en un partido de fútbol en el que ocurre algo raro y de repente un equipo que iba ganando pues se desmorona y acaba perdiendo el partido. Pues esto es igual. Los ingleses quedaron paralizados y en esa parálisis ayudó a los defensores a atacarlos y por tanto a rechazarlos y ellos se marcharon, o sea, fueron rechazados. Y eso psicológicamente les pesó. Y a partir de ahí ya no fueron capaces de remontar, digamos, el partido. Empleando esta expresión futbolística, Vale, ¿no? perfecto. Vale, esta es la realidad, está recogida en el memorial de Felipe II, el rey de en aquel momento, que va a premiar a María Pita con una pensión y con el título de alférez. O sea, esta es la realidad. Pero vemos, profesor, que ni María Pita tenía lanza, ni Drake era lo que todos decimos que era. Vale, esto vamos con la lanza. Venga. La estatua está ahí en la plaza de María Pita, está ella ahí en plan heroico, porque es que hay que, digamos, las hazañas se pueden, bueno, una hazaña clave, pero habrá que darle un toque un poco más heroico. Claro. Entonces acaba progresivamente, a partir del siglo XVII, a la hora de relatar el asalto inglés, se va añadiendo, bueno, un papel a María Pita cada vez más heroico, pero también cada vez más masculino, porque a la hora de su acción la van a poner como una mujer brava, ¿no? Vale, y que claro, no era un soldado. O sea, la batalla la ganó una mujer que no era un soldado, entonces la vamos vistiendo de soldado. Entonces, le van poniendo una espada, después un escudito, después la lanza, después no sé qué, y acaba como la estatua que tenemos ahí, completamente heroica, pero vestida de soldado, ¿no? Cuando en realidad está perdiendo un poco el papel de mujer, ¿no? Era una mujer que, vestida de mujer, le pegó un pedrado, mató a un soldado y ganó la batalla. ¿Vale? Entonces, ese proceso de progresiva hazaña heroica también va perdiendo rasgos femeninos la figura de María Pita, ¿no? Bueno, bien, ahí está. Pero es bonito, ¿eh? Tampoco dijo la frase esa, que quien tenga honra que me siga. Pero vale, no nos hundas, pues no nos hundas tampoco. Pero es bonito. Es bonito que lo hubiese dicho, pero no. Vale. Pero hay más frases, bueno, esa es la frase, digamos, más bonita, pero hay otras que, bueno, no tienen ningún sentido, en plan ya, dependiendo de la fuente que narra, es decir, el narrador, si es madrileño o si es de otra zona de España,
le va cambiando un Van poco. poniendo cositas. Van poniéndole cositas que ella no dijo. Vámonos al pirata Drake. Vale. Esta es otra cuestión. Todo el mundo lo ves ahí en las guías, muchísimo. El pirata Drake. A ver, no, a ver, vamos a ver. Hay un pequeño problema de conceptual. Entonces, el mar, como en tierra, hay leyes. Y esas leyes se van creando con el paso del tiempo entre acuerdos entre diferentes estados, como en la actualidad. Y, claro, en el mar siempre hay un problema, que es que, oye, está separado de tierra y las autoridades no tienen un poco tanto control como sobre tierra. Y, bueno, es un mar que también transporta riquezas y, por lo tanto, la gente puede intentar robar esas riquezas en el comercio, los barcos que van, ¿no? Vale. Entonces, ahí surge la piratería como mecanismo para quedarte con esas mercancías que el transporte marítimo va llevando de un lugar a otro. Esos son los piratas, que son los ladrones que roban, etc. Con el paso del tiempo, las leyes entre los estados y las leyes de guerra va a crear una nueva figura que es la de corsario. Es verdad. Vale. El corsario también roba, pero solo roba en tiempo de guerra, al enemigo. Al enemigo. Entonces esto hay que comprenderlo. El señor Drake inicialmente fue un corsario, como muchos navegantes en Coruña. Cuando había guerra contra Inglaterra o contra Francia, muchos dueños de barcos transformaron su barco, que no podía llevar mercancías, en barcos corsarios. El corsario tiene un permiso del rey. A cambio de esta actividad, me pagas un porcentaje de lo que has conseguido. Eso es Drake, un corsario. Un buen corsario, porque es malo de carajo. Perdón por la expresión. En la época de Felipe II lo consideraron un rival muy peligroso, pero jamás lo llamaron pirata, jamás. Corsario sí, porque es una figura legal. Vale. Y a base de sus méritos y de sus hazañas, porque era, claro, esa idea capitalista del beneficio le llevaba a hacer unas acciones sorprendentes para mucha gente, ¿no? Asaltos a Cádiz o a determinadas posesiones sí, la verdad es españolas que llamaban la atención. Entonces va subiendo en el escalafón militar y acaba siendo almirante de la flota inglesa. Cuando viene a Coruña es almirante de la flota inglesa, no es un pirata, es almirante. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esa armada inglesa tiene un concepto muy peculiar, un poco capitalista, en el sentido de que están financiadas por la reina de Inglaterra, Isabel, pero también hay un porcentaje de barcos que son particulares que van al beneficio, van al corso, en el sentido de que nosotros vamos porque aportamos el barco, pero queremos ganar y saquear. Por eso el saqueo es algo fundamental. No quiere decir que los demás no saquearan, sino que ellos lo tienen ya profesionalizado. ¿Vale? Esta es la idea. Ese saqueo terminó en nada porque estaba María Pita allí. Sí, bueno, no, el saqueo saquearon toda la ciudad, toda la pescadería fue saqueada. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, pero al final, evidentemente, en el asalto final, pues María Pita fue la que, digamos, decidió la batalla. Decidió la batalla y el partido. La batalla que hoy se conmemora y que hemos recordado, incluso desmontando mitos como el que enteña honra que me siga, de la mano del profesor José Albeirán. Pero que es muy bonito y hay que mantenerlo. Sí, lo mantenemos, ¿vale? Sí, con su sí, permiso. porque refleja una idea heroica de algo que, bueno, no lo dijo, pero es posible. Ahí lo dejamos. Pues muchísimas gracias, profesor. Como siempre, un placer. Gracias a vosotros. No te pierdas entre el 23 y el 29 de septiembre la cuarta edición del Festival Noites do Porto. 7 días, 8 escenarios. Disfruta en vivo de los grandes nombres de la escena musical local, nacional e internacional. Bayuca, Carlangas y Los Cubatas, De La Osa, Alcalá Norte, Bala, Mudhoney, La Perra Blanco y Rocío Luna. Compra tus entradas en noitesdoporto.com o en ataquilla.com. Hola vecinos, un nuevo Supeco te espera en Rúa Manuel Murguía sin número, en el edificio Casa del Agua, en Coruña. Si conoces Supeco, no hace falta que te contemos que tenemos los mejores precios. Y si no, solo hace falta decirte que tenemos precios como la malla de patata lavada de 5 kilos a 4,45 €. Supeco, tu súper económico. Agárralo, Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio me renta un montón. Agárralo, agárralo. Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. 15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar. Agárralo, Ocasión Plus. ¿Vacías tu casa y quieres vender tus cosas con cero problemas?
Ven a Troconor, el troc de Oleiros. 10.000 familias ya nos han elegido para vender sus muebles, antigüedades, decoración, coleccionismo, lámparas, cuadros, deportes y todo lo que te puedas imaginar. Visítanos en nuestra web o en el centro comercial Parque Oleiros, Iñás, y seguro que te sorprenderemos. Troconor, 10 años vendiendo tus cosas. Mercado Sostible na Praza da Azcárraga da cidade Bella. Domingo 18 de agosto de 10 a 3 da tarde. Espazo infantil, obradoiros e sorteos, intercambio de libros, concerto de mame en Bazarra e máis de 20 postos. Mercado Sostible na cidade Bella. Domingo 18 de agosto de 10 a 3 da tarde. The Champions Burger llega a Coruña, un increíble evento familiar en el que podrás probar las mejores burgers de España. Participan La Muralla, Jenkins, Moflete y Gotham, entre otras. Contamos contigo para que votes la mejor hamburguesa del país. En Paseo de los Puentes del 8 al 18 de agosto. Entrada libre. Más información en thechampionsburger.es. Un ano máis, achégate a gozar da gran cigalada de Boedo, Culleredo. Dende as 7 da tarde, gran cigalada acompañada de pan e viño a discreción. Ademais, bailaremos o son das orquestas Calima 3.0 e Unión e Fuerza. Lembra, este sábado, dende as 7 da tarde, gran cigalada en Boedo, Culleredo. Lavar la sombrilla, reservar un vuelo sin torturas, conseguir sitio en una terraza. No podemos ayudarte en todo tu verano, pero sí podemos ayudarte con los libros de texto. Resérvalos ya en la superpapelería.com o en nuestras tiendas y llévate el 10% en material escolar. Tus libros de texto en la Superpapelería. Este verano reestrena coche. Caerás en la tentación de nuestras ofertas especiales de verano en Breogán Ocasión Coruña. Todos nuestros coches de ocasión cuentan con un precio súper especial de verano, con hasta 15 años de garantía y totalmente revisados. ¿Dónde? En Breogán Ocasión Coruña. Más de 1000 vehículos en stock de todas las marcas de Breogán Ocasión y iBenz. Siempre con la garantía y la confianza de comprar tu coche en Grupo Breogán. Te esperamos en Breogán Ocasión Coruña, en calle Severo Ochoa 14, en el polígono de La Grela. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Pero ¿y el concepto? ¿Eh? Amiga, a los hechos me repito. Oye gallego, me encanta tu tierra, es todo tan verde. Oye gallego, me encantan el pulpo y los percebes. Oye gallego, sois todos muy majos, un poco cerrados, pero gareños. Oye gallego, oye gallego. Me encanta. Como cada viernes vamos a hablar un poquito de música con Noel Turbulencias y con nuestra sección Galicia Musicalidade. El otro día hablábamos un poquito de electrónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí un viernes más con muchas ganas de pasar un buen rato hablando de música. Nos quedaba tanto en el tintero el otro día, porque claro, los Juegos Olímpicos a nosotros nos reventaron un poco. Nos gustan muchísimo, pero claro. Quedó mucho, pero vamos a hacer una pequeña recapitulación. ¿Vale? Vamos a mezclar un poco. Hoy vengo a hablarte realmente del folclore. Vale, pero claro, vengo a hablarte del folclore en principio desde una perspectiva contemporánea, de los últimos años sobre todo, y ahí hay una bisagra muy importante entre esa electrónica de la que hablábamos la semana pasada y el folclore actual, que se llama bayuca, ¿vale? Y suena tal que así. Bueno, como veis, estamos escuchando una mezcla entre ritmos electrónicos, cajas de ritmo y demás, y folclore puro y duro, cantares gallegos y música que suena perfectamente a Galicia. Bueno, el folclore, lo primero de todo, es ese conjunto de expresiones, de tradiciones, de costumbres, de mitos, leyendas, pero también, lógicamente, es música, es danza y son cantares, también festividades, creencias y muchas cosas. El folclore es muy amplio y Bayuca está intentando abarcar todo eso en su imaginario colectivo y creo que es ahora mismo el gran nombre propio de la música gallega. No sé si lo has visto alguna vez en directo, sí, Teba. Sí, y es un acierto además su propuesta, porque a partir de ahí pues surgen muchas otras. Joder. Sí, la verdad, Bayuca ha conseguido que se ramifique muchísimo la renovación y el interés, sobre todo, por el folclore tradicional,
y creo que, vuelvo a decir, creo que es el nombre propio realmente de la música contemporánea ahora mismo. Está a punto de sacar su nuevo disco, lo tendremos aquí en el Noites do Porto en septiembre, presentándolo oficialmente y en exclusiva en la ciudad de A Coruña. Y la verdad va a ser un verdadero lujo, porque además al principio, cuando lo empezamos a ver, iba él solo, con unos audiovisuales detrás y simplemente, pues eso, una versión totalmente electrónica, pero a día de hoy va con una banda y suena increíblemente espectacular. Lo bueno es que a raíz de esta renovación del folclore que hizo Bayuca, muchos se lanzaron a ello. Y dos ejemplos que hablábamos el otro día en el pop, ese primer día que hicimos aquí de Galicia Musicalidade, dos ejemplos muy claros son pues Fillas de Casandra y Tansugueiras, por ejemplo, que tienen esa vertiente también bastante electrónica, pero realmente lo llevan a un punto mucho más comercial, mainstream, pop, llamadlo como queráis, pero realmente están enganchando muchísimo a la gente. Son titanes, y los que hayáis ido a la playa de Riazor el pasado viernes al noroeste, Fillas de Casandra, pues fue algo increíblemente espectacular. Tenemos además la suerte de que se llevan muy bien, y por eso han sacado esta canción ellas juntas, colaborando tanto Tansugueiras como Fillas de Casandra. Bueno, y con ellas están muchas más en la escena, muchas más bandas, muchas más artistas, como por ejemplo Mondra, Camaño y Ameixeiras, Lontreira también, podríamos hablar de un sinfín de ellas que están metiéndose así un poquito paso a paso dentro de esta renovación. Pero realmente la pionera, la matriarca de verdad de toda esta escena, de toda esta renovación, tenemos que irnos unos años antes. Un poquito más allá. Nos tenemos que ir a principios del siglo XXI, y nos tenemos que ir con un nombre ya no propio, sino mayúsculo, que es el de Mercedes Peón. Bueno, esto que escuchamos es Mercedes Peón, es Deisas, y es que Mercedes ha sido la gran pionera de la renovación del género. La verdad es una estudiosa, eso es lo primero de todo, de toda la tradición popular y gallega. Eso lo pudimos ver cuando participaba en la televisión pública y donde se hizo realmente famosa, pero después sacó ese debut que fue Ahru, perdón, es que es un poco difícil esas consonantes, que fue una ruptura totalmente con lo que se entendía como música tradicional. Es verdad que a nivel mediático a lo mejor no tiene la presencia de los anteriores artistas mencionados. Es más complicada la electrónica, y que precisamente por eso, porque quiere investigar y experimentar sobre todo, y entonces el calado es otro. Exactamente, justamente es la palabra clave de lo que acabas de decir, es experimentar. Se va hacia unos derroteros bastante experimentales. No es apto para todos los públicos, pero se recomienda totalmente ir a verlo, ir a disfrutarlo, porque además son espectáculos muy, muy potentes. Y de una matriarca nos vamos a otra, que es precisamente Guadi Galego, que es otra de las que está también en una simbiosis entre el folk, el pop, también una vertiente probablemente de cantautor. Y además esta artista, lo bonito es que ya venía de otra formación que también fue súper importante en esta renovación cultural que hemos tenido, que es Berrogueto, en la cual Guadi Galego cantaba en varios de los álbumes de esta formación. Y bueno, os voy a poner también un trozo para que lo disfrutéis, porque Berrogueto ahora mismo desgraciadamente está en inactivo, pero ojalá vuelva en algún momento, aunque sea para un concierto especial, para poderlos disfrutar. Está quedando una sección, Noel, para enmarcar, ¿eh? Qué preciosidad, y habrá muchos oyentes que digan:
Ay, que no dijo a tal, que los va a decir, que ya veréis que los va a decir, que aquí va a salir todo, va a salir todo. O no, que es el problema. En estos minutos, comprimir todo el folclore gallego, toda su historia, es algo muy, muy complicado. Vamos a reseñar también nombres propios muy grandes ya estamos entrando dentro de un folclore mucho más puro, a pesar de que estábamos hablando de una renovación. Era un acercamiento a la modernidad, vamos a decir, más que una renovación, pero luego hay increíbles eruditos de esta tradición, de estas músicas populares, como por ejemplo Xavier Díaz, como por ejemplo Sisco Feijó, como por ejemplo Soseloy Romero, pero si alguien realmente ha triunfado a nivel incluso internacional, ese es Carlos Núñez. Hoy verás la luz que inunda todo, verás por fin el sol sobre nosotros. Bueno, esta canción que escucháis seguro que la recordáis porque se coló en todas las radios comerciales y fue una maravilla ver de repente el folclore gallego representado en esas radios comerciales donde es muy difícil permear con este tipo de propuestas, y ahí estaba Carlos Núñez con El Pozo de Aran, una canción preciosa y, como os digo, súper memorable, y que tenemos la suerte, pues eso, de aún todavía tener en activo a Carlos Núñez, de que nos deleita con grandísimos conciertos en espacios increíbles siempre, y bueno, pues otra recomendación de que si podéis verle, pues lo hagáis. También, obviamente, dentro de este folclore totalmente tradicional, no nos podemos olvidar de increíbles gaiteiras, al igual que Carlos Núñez, como Susana Seivane, Cristina Pato, pero nos tenemos que cerrar esta sección porque obviamente María Nieto también tiene derecho a sus minutos siempre, entonces me gustaría cerrarlo pues hablando muy, muy brevemente de esas grandes bandas con las que hemos crecido muchísimas personas, que hemos tenido la suerte de ver, conociéndolas profundamente o no, porque a veces el folclore es lo que tiene, está siempre ahí y a veces no llega al gran público, pero siempre tienes alguna oportunidad de verlo. Hay la suerte de que muchas veces además se pueden ver de forma gratuita estos conciertos, y bueno, pues estaban ahí Milladoiro, Fusan os Ventos, Luarna Lubre, que fueron bandas clásicas sin las cuales no se entendería que se hubiera mantenido hasta hoy toda esta tradición, que al final son nuestras raíces, que al final es lo que nos hace ser gallegos, que es nuestra identidad, y que esa pandereta, esa gaita y todo ese tipo de instrumentos o esa forma de cantar, pues es lo que llevamos metido dentro, y que afortunadamente ahora hay propuestas contemporáneas que están queriendo rescatarlo y poniéndolo de moda nuevamente. Y que no se olvidan además de la raíz, investigan sobre ellas, porque casi todos los que has nombrado, desde Fillas a Sisco Feijó, pasando por Xavier Díaz, son grandes investigadores de bueno, pues los cánticos que se hacían, de las cantareiras, van a su casa, las graban, es decir, que se preocupan porque esa raíz ahora sea la modernidad, ¿no?, de la que hablas, Noel. Y bueno, no me quiero olvidar de Budiño, que lo tenemos también en los conciertos de María Pita, que ha estado hace nada. Pues nada, vamos a cerrar la sección, vamos a escuchar Sementarei, que es una de esas canciones ilustres de nuestro folclore gallego, interpretada en directo por Fusan os Ventos. Sementar, sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Sementar, sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Un meniño rebolero que fale na lingua nai, e su casca enxegueiro xa froita verde robar. Oye, pues Noel, muchísimas gracias por abrirnos a la música que se hace aquí, gracias a Galicia Musicalidad de todos los viernes. Ahora sí que le vamos a dejar a María, pero que nos volvemos a encontrar, ¿eh? Sí, hombre, por supuesto nos veremos el siguiente viernes para cerrar esta sección y espero tener un cierre acorde a ello. Seguro Muchísimas lo tendrás, gracias. a ti. Sementar, sementarei, dominio de clarear, que tanto no como medre, un meniño, un bello e un cantar.
Sementar, sementaré, lo guiño de clarear, en tanto no puedo comerme un niño, un bello y un cantar. Un cantar de redención, un bello y no cantar, de tanta desolación. Venga, que vamos a donde nos diga María Nieto, que tenemos muchas ganas de marcharnos y de ver lo que nos propone. Hola María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Echando de menos a Noel, que se ha ido ¿Verdad que sí? rápido. Bueno, no pasa nada. Ya os encontraréis, porque además hacéis estas cosas a medias que tanto nos gustan, la próxima semana. Porque nosotros nos tenemos que marchar a Ferrol. A Ferrol. Yo soy muy ferrolana de corazón. Mi padrino es de Ferrol. Mi mejor amigo trabaja en Ferrol, tengo una muy buena amiga que trabaja allí también y se ha ido a vivir allí, su familia es de allí, le tengo mucho cariño a Ferrol. Entonces yo sé que esto es muy unpopular opinion, que todo el mundo dice que Ferrol es un asco, pero yo creo fervientemente que Ferrol mola bastante. Mola bastante y para marcharse sí que hay que tener un sitio a donde ir, a no ser que tengamos como tu familia, que tú tienes donde caerte a muerta allí. Hay que en tener el morro, sitio. hay que tener morro y llamar amigos. Pero si no tienen ustedes la suerte de tener familia o amigos en Ferrol, que sepan que Ferrol tiene unas plazas hoteleras estupendas en las que alojarse. Este fin de semana empiezan las fiestas de Ferrol, empiezan mañana, entonces es el momento perfecto. Además, finales de agosto, que todavía hace muy bueno, se pueden disfrutar las playas, pero ya no está esto petadísimo de peña, entonces pues es un buen momento. Yo les propongo que se alojen en el centrísimo de Ferrol, porque aunque la opinión popular es que Ferrol es muy feo, la cruda realidad es que Ferrol es precioso en su casco histórico. Tiene un casco histórico con una arquitectura para morir por ella, con muchísima arquitectura modernista, muchísima arquitectura indiana, y tiene un hotel fantástico, que es el Hotel Alda Suizo, que está en la calle de la Madalena. Para estar más céntrico tendrías que ser el ayuntamiento, que es una pasada, es un 3 estrellas precioso en un edificio modernista rehabilitado, que han conservado la estructura, que han conservado una fachada que es de verdad un sueño, que tiene unas vistas espectaculares en los últimos pisos porque puedes ver todo el puerto de Ferrol. Es que es una fantasía de hotel y que además tiene este rollo chulo de conservar de verdad ese espíritu de los años 20 del edificio. Entonces tú entras en el Alda y es como estar en una peli del Gran Gatsby, es espectacular. A mí me encanta este sitio. Está en el centrísimo. Vale, perfecto. Pero ¿qué pasa? Que además de dormir, nos gusta comer, nos gusta tomarnos algo, nos gusta un bar. Nos gusta un bar. Ferrol tiene muy buena hostelería. ¿Qué pasa? Que es una hostelería que está como un poco oculta del mundillo viajero, porque como parece que a Ferrol vas de pasada. No, me voy a Ares, no, me voy a Neda, me voy a tal. No, nos vamos a Ferrol. Entonces, Ferrol tiene muy, muy, muy buena hostelería. Les recomiendo que lo googleen porque de verdad que se van a encontrar grandes sorpresas. Pero mis súper recomendaciones son que desayunen o merienden ustedes en la Premier Café, que está en la calle Real. Porque es que es Pinterest hecho cafetería. Una fantasía. Además de que tiene una bollería y una pastelería casera muy, 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 muy rica y no es nada caro. Les recomiendo que, hay un gran restaurante en Ferrol, muy conocido, que es O Camino do Inglés, que es absolutamente recomendable, mención Michelin, una cosa espectacular de restaurante, pero a unos metros, está el que para mí es el mejor secreto de Ferrol, el secreto mejor guardado, que ya deja de ser un secreto, ya lo siento, pero es así. Mi restaurante favorito, iba a decir de Ferrol, pero está en mi top 10 de Galicia, con diferencia, es el Frank, que está en la calle San Francisco, llegando a la zona del puerto, hacia abajo. Es un restaurante pequeñito que hace unos años retomaron Gonzalo y Blanca, una pareja que le dio pues como una nueva vida a este restaurante. Tiene una carta fantástica, muy, muy bien de precio, pensada para compartir principalmente, entonces son casi todo platos pensados para poner al centro de la mesa y compartir entre varios. Si son ustedes de tartar, tanto de stick tartar como de tartar de atún, por favor pídanlo porque es maravilloso. Aparte, el stick tartar, igual que los tacos, que también tienen unos tacos muy ricos, ellos hacen una salsa picante especial que la hacen ellos y te la ponen aparte. Entonces tú puedes echarle más. Yo soy muy de picante. Esta salsa es de picante de la que no te duerme la boca. Pica mucho, pero te permite saborear. Tú mojas en la salsa. Perfecto. Y cuando tragas tienes otro bocado. Este sitio es una fantasía. Si van en época de otoño, pidan por favor los platos de caza, porque no he comido un jabalí como el que he comido en ese sitio jamás.
O sea, es una cosa Lo espectacular. estoy pasando mal, ya viene la gente a mirar, Claro, ya están los técnicos mirando en Google, aquí todo el mundo lo pasa horrible porque llevamos todo el día con las cigalas de Boedo. Es que bueno, agosto en Galicia, te quiero exacto, decir. Claro. Oye, pero sí queremos tomarnos una copita. Hay mucho local de hostelería en Ferrol, hubo más, porque bueno, pues ya sabemos que no está en el mejor momento poblacional, pero sigue habiendo locales donde es muy conveniente acercarse a tomar una cerveza o una copa después de cenar. Yo les recomiendo que se acerquen a la Room o que se acerquen a la Sala Ruido. Son 2 salas ferrolanas que además llevan mucha trayectoria detrás. La Sala Ruido es lo que antes era la Sala Super 8, un clásico. Están las 2 en el centro, tienen habitualmente música en directo, muy buenas sesiones de DJ y se puede uno tomar una copa o una cerveza tranquilamente. Eso sí, olvídense del postureo. Son salas para ir a disfrutar de la música, tanto enlatada como en directo, a tomarse una buena copa y una buena cerveza con amigos y no hace falta pedirse una ensalada con el gin tonic. A ver, esto en las pequeñas salas suele ser así, pasar. Afortunadamente. Sí, la verdad es que sí. Pero vamos a pasear, María. Vámonos a pasear. A ver, Ferrol tiene un casco histórico, como decíamos antes, absolutamente increíble, que merece muchísimo un paseo, sobre todo si son ustedes amantes de la arquitectura. Eso sí, vayan a Ferrol como van a La Habana, con ojos de visión en futuro. Hay muchos edificios que todavía necesitan una rehabilitación, pero si tienen ustedes un mínimo de imaginación, querrán comprárselos. Otra cosa es que puedan permitírselo, porque son absolutamente maravillosos. Además de ese casco histórico, tiene una trayectoria naval absolutamente indiscutible, que aún hoy es puntera en España, y tiene un museo naval muy, muy bonito, que además es muy completo y que ofrece visitas guiadas gratuitas. Eso sí, hay que inscribirse. Bueno, y tiene el Castillo de San Felipe, donde ahora se está aprovechando para hacer programar conciertos y demás. Es que tiene muchísima zona bonita en la que pasear. Tiene este Teatro Jofre, que tiene una rehabilitación maravillosa y una de las mejores programaciones de teatro de Galicia. Sí. Es un teatro fantástico, en pleno centro. Y luego, si son ustedes de playa, pues ya no les digo nada, porque ya se las conocen. Todas. Las playas de la costa de Ferrol son espectaculares. Sobre todo si son ustedes fans del surf o del windsurf, porque tienen el viento justo. No son Tarifa, pero tampoco son la calma chicha de la Ría de Ares. Oye, y para finalizar, María, que hemos estado todo el programa hablando de fiestas, los viernes esto no va de otra cosa, empiezan hoy, ¿no? Es que empiezan mañana en realidad, empiezan mañana. Mañana después del pregón actuarán De Paul, Melocos, Paula Mateos y David Otero, y el domingo, es que esto es, yo tengo que decir que no voy a poder ir y estoy llorando internamente, lágrimas de sangre, porque me voy a perder a 21 en directo en la Plaza de Armas. Las fiestas de Ferrol tienen conciertos gratuitos todos los días. Es que el lunes estoy viendo que está Carlos Baute. El lunes Carlos Baute, el martes La Década Prodigiosa y Metropol, el miércoles Fillas de Cassandra, que las hemos tenido aquí en el noroeste. El 22, que es jueves, tienen ustedes a La Indirigible en la calle de la Magdalena y a Beret en la Plaza de Armas. Y el viernes, Coti. También es que tienen y solo les estamos dando una semana, porque duran 2. O sea, la semana siguiente todavía hay más. Ellos siguen. Luego hablamos de las fiestas de aquí, pero Ferrol no se queda a la zaga. No, está muy bien, ¿eh? Y vamos a tener que visitarlo. Desde luego, a donde nos diga María nos vamos a ir, eso lo sabéis. Bueno, pues ya que has mencionado a Beret, vamos a acabar con él, porque hemos estado hablando de nuestra superheroína, que es María Pita. Bueno, pues vamos a escuchar este superhéroes que gusta muchísima gente, coreana Beret, increíble. Bueno, pues que sepáis que va a estar el próximo jueves 22 en la Plaza de Armas a partir de las 10 de la noche. Nos enteramos gracias a María Nieto. María, muchísimas gracias. A vosotros. De verdad, y nos volvemos a encontrar la próxima semana y hacemos ahí un taza con Noel, ¿vale? Hasta el viernes. Adiós. Volar, solo quedando uno junto al otro. Caminaré al lado tuyo, parando el viento dentro de los huracanes. Superhéroes como tú y yo, tómame la mano para unirnos como imanes, porque juntos somos invencibles y donde estés ahí voy yo. Pues así cerramos semana en el Hoy por Hoy a Coruña. Disfrutad mucho del finde. Nos volvemos a encontrar el lunes. En nada tenéis una cita con nuestras compis de Hora 14 y también con Coruña Deportiva. Adiós, gracias. No desaparecen, más profundas de lo que parecen. Son como espinas que nacen entre las flores que crecen. He vertido en un océano de lágrimas hasta hallarme a mí mismo. Tú me diste la luz y contigo